y un poco de tiempo, ¿no? Y bueno, vamos a ver. Entonces, ¿nos recuerdan que habíamos quedado con la parte de literatura? Ujú, en la parte de cuáles eran las corrientes, en este caso, literarias? Entonces, nosotros habíamos comentado algunas corrientes literarias. Entonces, tenemos ajá, la literatura antigua. Y cuando hablamos de literatura antigua, entonces estamos hablando de estas, no libros como tal, porque eran pergaminos o eran inscripciones en piedra o algunos eran códices. Entonces estamos hablando de algunos textos que si bien encontramos en esa forma, los vamos a ir relacionando y que sobre todo tratan de la historia y de algunos elementos, digamos, sociales y culturales de estas civilizaciones, pero también algo muy interesante es que nos dan la cosmovisión de la cultura, de los orígenes, ¿no? O sea, cómo se originó esta cultura, de dónde salieron y todo ello. Entonces, por ejemplo, tenemos a Mesopotamia, ajá, de Mesopotamia. ¿Mm? De Mesopotamia. De Mesopotamia tenemos un libro que es muy interesante, que son las aventuras de Gilgamesh, ¿no? Entonces, las aventuras de Gilgamesh, en este caso, se tratan, en este caso, de estos relatos de gigantes, de hombres, de dioses que estuvieron en la tierra para ellos y que construyeron las bases, por ejemplo, de la civilización mesopotámica, que cuando hablamos de la cuestión de Mesopotamia, no estamos hablando de una sola cultura. Y acuérdense que en Mesopotamia, pues estuvieron los asirios, en este caso, los babilónicos, ajá, los arcadios, ujú, los fenicios, en fin, en toda esta zona, ¿no? Entonces, este libro de las aventuras de Gilgamesh o el Gilgamesh, entonces abarca esta cuestión de la creación de las civilizaciones, de estas civilizaciones y cómo se fueron armando. Luego, por ejemplo, en la India, ¿no? En la India tenemos. Recuerda que la India es una región que tiene muchas religiones, ¿no? No nada más tiene una religión. La mayoría piensa que la religión hindú, en este caso, la religión esta es la única de ahí. No, esta es una entre muchas. Digamos que esta es la predominante, pero es una entre muchas. Entonces, la literatura hindú podemos entenderla en dos, ¿no? El Ramayana, ajá, el Ramayana, este es un libro, en este caso, Ramayana, el Vedas, ajá, y el Mahabharata, ajá, y el Mahabharata. Ujú. Entonces, estos tres libros, Ramayana, el Vedas y el Mahabharata, son libros que más bien son de corte religioso, porque también nos hablan de la cosmovisión de los cientos y cientos de dioses, en este caso, que hay en la India, ¿no? En la cultura india. Entonces, por ejemplo, nada más para que sea una idea, por ejemplo, ¿cuántos dioses se imaginan que hay en la religión hindú? ¿Cuántos se pueden imaginar que hay? Así, denme un número de dioses. Eran más de 300. Más de 300, mucho más, ¿no? Casi 2 millones. Entonces, imagínate tener tantos y tantos y tantos dioses. O sea, es una locura, ¿no? Tener casi 200 dioses para una sola región. Entonces, pues las historias son muchísimas. Entonces, las historias se agrupan en estos tres libros, ¿no? En el Ramayana, el Vedas y el Mahabharata, donde van a hablar básicamente de su creación y de la vida de estos dioses. Luego tenemos un libro, ¿no? En la cultura egipcia, ajá, que es un libro de poemas y de cantos y de oraciones, que es el libro, ajá, de los muertos. Entonces, no tiene nada que ver con resucitar muertos, no tiene nada que ver con resucitar momias o cosas así, como prácticamente la gente cree que va este libro,
No, o que de demonios y nada. No, no, no. Es un libro de poemas, ajá, cantos y oraciones. ¿Por qué es eso? Porque pensaban en este caso que los dioses se comunicaban con los hombres a través de esos cantos, ¿no? O sea, no a través de otras situaciones, más que con cantos, y era una forma de comunicarse. Entonces, de hecho, es muy común, por ejemplo, si ustedes van a las iglesias y todo, la oración se utiliza como una forma de misma de eh, creo que no me están escuchando bien, ¿verdad? A ver, creo que me van escuchando. Perdón. Eh, Como una cuestión de comunicación con el Dios, ¿no? Una comunicación interna ahí con el Dios. Entonces, obviamente, este libro es un poco así, ¿no? De rezarle a los dioses también, de comunicarse con ellos y de pedirles, en este caso, favores. Entonces, de eso va, en este caso, el libro de los muertos. Les digo, no, 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 nada que ver con la cuestión de revivir muertos, momias o nada de eso, ¿no? Y luego tenemos la literatura hebrea, ajá, que se va a concentrar sobre todo en la Biblia, ajá, pero ojo, acuérdense que la Biblia está dividida en dos partes, en el Antiguo, ajá, en el Antiguo Testamento, ajá, y en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, el testamento. Entonces, solamente aquí lo sabemos, ¿no? Que el Antiguo Testamento se refiere básicamente a esa relación que hay entre desde que se crea la vida, el cielo, la tierra, todo, con el Génesis, hasta cuando viene la creación o la llegada del Mesías, ¿no? Cristo, y a partir de ahí comienza el Nuevo Testamento, ¿no? Con la creación del Mesías y dejó Jesús y llega hasta su muerte y resurrección. Entonces, el Antiguo Testamento con todos sus libros, ¿no? Sus primeros 5 libros que se llama el Pentateuco. Entonces, por ejemplo, son los libros de leyes, pero la Biblia tiene, más allá de una visión meramente religiosa, también tiene una cuestión muy interesante estética, de aventuras, historias, poemas eróticos, incluso, como el Cantar de los Cantares, muchas fábulas de muerte, de rencor, de venganza. O sea, que es un libro bastante, bastante interesante y si uno lo ve más allá de la cuestión religiosa, pues es hasta entretenido, ¿no? Esto. Y el Nuevo Testamento, pues nos habla de la visión que se fue armando durante la Edad Media de la vida de Cristo y los libros que se habían escrito. Entonces, obviamente, este libro como lo conocemos ahora, pues ha pasado por varias modificaciones. No es un libro que se haya escrito así de, vamos a escribir este libro de un día a otro, no. Fue una recopilación de textos, algunos textos incluso han entrado, han salido, algunos se consideran apócrifos, unos que sirven más, otros menos, en fin, ¿no? Entonces es un libro que prácticamente se encuentra en construcción hasta nuestras fechas, ¿no? Muy bien, entonces esa es la literatura antigua, los más importantes. ¿Dudas con estos? ¿Con alguno de ellos? ¿No? Perfecto. No. Dime, ninguno. Perfecto. Ahora, vámonos con los clásicos, ¿no? Con los clásicos. Y cuando hablamos de los clásicos, estamos hablando de los griegos, en este caso, y de los romanos. También a los romanos se les conoce como latinos, ¿no? O literatura latina. Entonces, los griegos y los romanos tienen una gran tradición, en este caso, de literatura. ¿Por qué? Pues porque ellos escribieron básicamente más cosas desde tratados filosóficos hasta dramas, hicieron mucho teatro, también poesía, tratados políticos que a la fecha siguen siendo estudiados y libros de historia e incluso, o sea, la literatura clásica, en este caso de los griegos y los romanos, es bastante interesante y a la fecha, por eso se le llama clásica porque trascendió su tiempo, o sea, no nada más habla de cosas que se vieron en su tiempo, sino
que trascienden y reflejan el espíritu humano en todas sus características. Entonces, por ejemplo, tenemos a los griegos, las tragedias, ¿no? A las tragedias griegas, que son súper interesantes. Entonces, por ejemplo, tenemos a Medea, ¿no? Medea de Eurípides, ¿no? De Eurípides. Esta es súper interesante, ahorita les cuento un poco de ella, ¿no? Tenemos la de Edipo, ajá, Edipo, Electra, ajá, en este caso, Sófocles, que ese es el más famoso, ajá, Sófocles, y también tenemos, por ejemplo, los poemas estos súper clásicos de la Ilíada y la Odisea, ¿no? Que estos son de Homero, del poema Homero. Pero también tenemos a Safo, ¿no? Safo, que es una poetisa, que es a ver, ¿por qué no? Safo aquí, que es poetisa, fue una poetisa muy, 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 muy interesante. Y también tenemos incluso algunos fabulistas, ¿no? Que es, por ejemplo, las fábulas de Esopo, ¿no? Entonces, digamos, si tenemos estos son como los más interesantes y los más importantes. Obviamente, estamos aquí no poniendo, por ejemplo, a Aristóteles, ni a Platón, ni a los demás filósofos, pues porque prácticamente es la rama de la filosofía. Estos son los que se dedican más a la rama de la literatura. Entonces, por ejemplo, aquí Eurípides, tiene una cuestión que esta es, ¿se acuerdan que les conté que este es el origen de todas las historias y de todas las leyendas que van a derivar, por ejemplo, aquí en México y en América Latina, con la Llorona, ¿no? Esta mujer que mata a los hijos y los echa al mar Egeo y los empieza a buscar, y entonces esta historia deriva en muchas como la que tenemos acá. Y tiene muchas lecturas, de lecturas políticas, lecturas de toda índole, históricas, filosóficas, y son muy, 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 muy interesantes. Ahora, Sófocles, en este caso, este es mucho más complejo. Sófocles escribió mucho. Las que más conocemos son esta, Electra, y también la eh, tenemos estas ay, aquí la tenía ahorita. Esta de Edipo la conocemos muy bien porque es la historia de este hombre que por matar a un animal fantástico que azotaba a uno de los pueblos, es convencido para que se case con una de las mujeres que está libre, que en realidad es la esposa del antiguo rey, pero él descubre después de varios años de que están casados, pues que era su madre, ¿no? Y viene toda esta tragedia, él termina sacándose los ojos, ¿no? La madre muriendo, en fin, ¿no? Y tenemos la de Electra, que es la historia. De hecho, hay un síndrome, no síndrome, hay un complejo que se llama el complejo de Edipo en la psicología, que retrata a esos hombres que están muy obsesionados con las madres, que crecen buscando mujeres como si fueran sus madres, ¿no? Entonces, esto es muy, muy, muy relevante. Y luego Electra es lo contrario, es la mujer, en este caso, que se enamora del padre, ¿no? Y hace todo para salvar al padre, incluso provoca una guerra, ¿no? Entonces, está esa. Y la otra es Antígona, ajá, también de Sófocles, que también retrata esta cuestión de como una mujer en este caso trata de salvar el honor de sus hermanos y a costa de todo, ¿no? A costa del padre, a costa del pueblo y todo ello. Entonces, toda una lección ahí de política muy interesante. Y la Ilíada y la Odisea, en este caso, son obras están escritas en poemas, son difíciles de leer porque están diseñadas para dos públicos. La Ilíada es esta obra que habla sobre la guerra de Troya, que van a pelear a Troya, discuten ahí y se quedan ahí 10 años, en este caso, en la guerra, ¿no? Aunque la película con Brad Pitt pues dura 3 días la guerra, acá dura 10 años, ¿no? Entonces, la Ilíada está escrita para la élite
militar, ¿no? En este caso de los gobernantes. Mientras que la Odisea es el regreso de uno de los héroes, o sea, Odiseo, en este caso también llamado Ulises, que es el regreso de Odiseo a su pueblo, que es Ítaca, ¿no? De esta guerra, y se tarda 10 años en regresar, ¿no? Entonces, 10 de la guerra más 10 de regreso son 20 años. Entonces, esta se enfrenta a muchos monstruos, ¿no? Se enfrenta a dioses, a semidioses, y esta obra está escrita más para los mercaderes, más para los navegantes, ¿no? Esta obra. Entonces, la Ilíada está para en este caso, los militares y está para los mercaderes o, digamos, el pueblo. Y luego, Safo es una poetisa de la isla de Lesbos, ¿no? Que es muy importante, Lesbos, y de ahí viene la palabra lesbiana, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque Safo vivía en una isla donde vivían las amazonas, muchas mujeres, en este caso, y relata sus aventuras, ¿no? Con estas mujeres. Sí, ya sé que de ahí viene la Mujer Maravilla y todas esas historias, ¿no? Pero bueno, Safo es así, existió y dejó muchos poemas, sobre todo poemas de amor, amor romántico, amor pasional, como lo conocemos ahora, que no era el amor romántico como tal, ya veremos las diferencias, pero obviamente habla sobre ello. Y las fábulas de Esopo son pequeños cuentos en forma de poemas que son más bien estructuras morales, es decir, tratan de dar lecciones morales, de moralidad, ¿no? Por eso siempre tienen al final de que termina la historia, las fábulas, tienen algo que se llama moraleja. Y dicen, la moraleja es, ¿no? Entonces, precisamente por esto mismo, ¿no? Ahora, de los romanos tenemos una historia que es como la Odisea, perdón, es como la Ilíada y la Odisea juntas de Homero, pero en versión romana, ¿no? Que es la Eneida. Y en este caso es una obra de el máximo escritor Virgilio, ¿no? De los romanos, que es Virgilio. Entonces, él ahí relata un poco la historia de Roma, cómo se crea a partir de esta lucha de la Ilíada y la Odisea que se relata aquí, cómo va a derivar de ahí la creación de Roma. O sea, es un poco forzada, pero es interesante, ¿no? Y tenemos otra que es la Metamorfosis, ¿m? Que es prácticamente una historia de otro escritor muy interesante, que es Ovidio, ajá, que retrata muy bien la parte de cómo los dioses nacen, ¿no? Cómo nacen los dioses estos que son mitad hombre, mitad humano, mitad animal, o algunos dioses que se caracterizan y pueden transformarse. Entonces, eso de que se puedan transformar, eso es una metamorfosis. Entonces, retrata mucho de eso. Perfecto. Entonces, estos serían los escritores griegos y romanos más importantes. Muy bien. ¿Dudas con estos? O si conocían más o menos alguno de estos. Estas siempre son como clásicas, las de Edipo y todo esto, ¿no? Perfecto. Muy bien. Y luego, entonces tenemos, vámonos aquí, esta es más compleja porque ya viene la caída de la edad, viene la caída de Roma, lo vamos a ver en historia, cae la Roma, y entonces inicia una etapa que dura 1000 años, ajá, que va a ser en este caso la literatura medieval o la Edad Media. Entonces, esta literatura se vuelve básicamente religiosa, ajá, religiosa, se vuelve mucho de los héroes, ¿ah? De los héroes, también trata de dar una heroicidad y mucho de los himnos, ¿no? Los himnos nacionales. Es decir, aquí se crean las fábulas de los héroes de los pueblos, en este caso como de Francia o de Inglaterra, con las fábulas del rey Arturo, los cuentos del rey Arturo, o Roldán de Ronald en Francia, o las historias de Carlomagno, en fin, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esto son historias súper interesantes porque sí nos van relatando cómo se crearon estos personajes que se les tiene como los grandes héroes de la época, que en realidad más bien eran muchos de ellos conquistadores, ¿no? Eran grandes conquistadores, eran muchos de ellos
algunos mitos que había, que luego después en el romanticismo resurgieron, pero en esa época eran mitos de algunos de miedo, ¿no? Que tenían entre los viajeros y que se manejaban por la complejidad también de la época y de la zona. Muchos de los cuentos de hadas están ubicados en esta época, no se escribieron en esta época, sino están ubicados ahí por los mitos que había, ¿no? O sea, se trajeron esos mitos y se volvieron a ubicar. Entonces, por ejemplo, perdón si me tardo un poco a hablar, es que sí me duele mucho la garganta. Entonces está, por ejemplo, la canción, ajá, la canción de Roldán, que es en este caso el héroe de Francia, es el que le salva la vida a Carlos Martel, el gran conquistador francés, ¿no? Roldán da la vida por él, ¿no? Y las cuentos las fábulas del rey Arturo, ¿no? Surgen ahí son varios autores, pero estos son ingleses, ¿no? Y entonces, por ejemplo, de ahí surgen todos estos mitos ambos son anónimos, ojo, ambos son anónimos, no tienen un autor, sino que se construyeron incluso con varios autores, se piensa, y se juntaron. Entonces, la creación del rey Arturo, en este caso en Inglaterra, con todo esto que sabemos de Merlín, Ginebra, la espada, esta, Lancelot, en fin, toda esta cuestión de los caballeros es lo que se llama en ese asunto literatura caballeresca, ¿no? Que después va a dar pie a Don Quijote de la Mancha. Se vuelve loco por leer a todos estos, ¿no? Por leer a estos personajes. Y, por ejemplo, está la Divina Comedia, esta sí ya tiene autor, que es Dante, ¿no? Dante Alighieri, ¿no? Y en este caso Dante Alighieri lo que hace, se llamaba la comedia, no la divina es opción después, hace una alusión en este caso perdón, hace una alusión de la nueva clase social que está surgiendo, que es la burguesía. Entonces, trata de dar una pista de cuáles son los pecados a los cuales se puede enfrentar la burguesía si se excede en sus funciones. Por eso tiene esta cuestión de la visita de Dante con pretexto de buscar a su amada Beatriz, que en realidad existió y que murió muy joven, murió a los 13 años, y que la trata de ir, ¿no? Pero para eso tiene que pasar por el infierno, el purgatorio, para finalmente llegar al cielo, ¿no? Es el camino. Entonces, es un libro que está escrito también en poemas, es muy complejo, está muy matemáticamente hecho, lo han revisado, y tiene una complejidad matemática súper interesante. O sea, este libro es uno de los básicos. Y luego, como comedias, no, más bien, como historias que son muy interesantes, por ejemplo, porque retratan la idiosincrasia de los pueblos que las escriben. Está, por ejemplo, esta que es súper interesante, que es Beowulf, ¿no? Que es un héroe que mata a un gigante, que es un gigante enorme, medio deforme, pero luego se tiene que enfrentar a la madre, ¿no? Y la madre lo seduce. O sea, es un héroe noruego de toda esta zona de Noruega, de Dinamarca y todo ello, ¿no? De los vikingos. O están las historias de Tristán, ajá, que es un personaje también que se enamora. De hecho, Tristán viene de triste, se enamora de una mujer, pero esta mujer no lo quiere, entonces recurre a una bruja y la bruja le da una pócima, la cual en este caso falla porque se la dan a otro, en fin, o sea, todas las historias de Sherk y todo esto vienen de aquí, ¿no? O sea, no son nada nuevo. Están los cuentos de Canterbury, ¿no? Que estos son muy divertidos porque retratan mucho la historia, este sí tiene autor que es Chaucer, retrata mucho las historias de esta región Canterbury en Gran Bretaña, que y son historias divertidas de ladroncelos, poetas, amantes infieles, en fin, ¿no? Es muy interesante lo que hace aquí este. Y un libro que va a ser muy interesante también de la época es Utopía, ¿no? En este caso, Utopía de Tomás Moro. ¿Qué entienden por utopía ustedes?
¿No, Ana? ¿Qué entiendes por utopía? ¿No, Andrea? Pues yo me acuerdo que era algo como no sé, como que cuando algo es como perfecto o es justo Ajá, o así, o sea, como que todo está en orden, pero es como idealizar algo. ajá, exactamente. Es un mundo ideal, ¿no? En este caso. Es la cuestión, este ideal del mundo. Y en este caso, lo que hace Tomás Moro es construir esta sociedad utópica, una sociedad donde todos son iguales. Es casi una sociedad que en algunos siglos después dirían que es comunista, pero dentro de eso es una isla y dentro de eso tiene muchísimos horrores, ¿no? Dentro de esa perfección. Entonces ustedes, por ejemplo, Perdón, se me dime, fue se me fue el internet. Habían preguntado algo, ¿no? sí, sobre qué era, qué entendían por utopía. Ah, y gracias. Nada de preocupes. Por ejemplo, ¿ustedes han visto estas películas de los Juegos del Hambre? Esta serie de películas que se dieron, ¿ninguno de ustedes la ha visto? Sí. Sí, yo Mm. también. Pues obviamente esa está inspirada en esto, precisamente, en una sociedad que parece alcanzar la perfección, pero en realidad tiene muchos secretos, digamos, terribles, ¿no? De cómo alcanzar esa felicidad que no es tan perfecta. Entonces, es un poco la visión de Tomás Moro, ¿no? De la utopía. Y por eso se convierte incluso en un libro básico en su época, es un libro muy avanzado para su época, ¿no? Y bueno, también en España se crea uno de los libros más interesantes, que es el Mío Cid, ¿no? Muchos de nosotros sufrimos, en este caso, cuando leíamos este libro, porque retrata las aventuras del Cid, de Rodrigo de Vivar, que es, en este caso, un guerrero que su gran aventura es que lo matan, pero causa tal sensación su persona que llegan los musulmanes y lo sacan muerto en un caballo y hace que todos los musulmanes salgan corriendo, ¿no? A su paso. Pero también están las historias de amor de las hijas, del Cid y todo ese asunto. Entonces este poema es muy básico. Y otro libro que va a ser muy interesante y que es como el libro que da pie para después a que se cree Don Quijote, es en este caso Amadís, ajá, de Gabra, ¿no? Entonces, este es un libro, por ejemplo, retrata el caballero perfecto en esta historia que hemos visto mucho igual que vemos historia, vamos a ver esta cuestión de cómo nace el amor cortés, o sea, el amor romántico, el ideal del amor que tenemos ahora, así de enamorarnos porque el tipo es todo un héroe, un tipo y todo. Entonces nace aquí, ¿no? Nace en esta época. Entonces, con estos personajes. Entonces, un poco Don Quijote lo que hace es tratar de retratar este asunto, ¿no? Y el libro básico es La Celestina, ¿no? Es una obra de teatro súper interesante de Fernando de Rojas, que retrata muy bien en este caso también la cuestión, por ejemplo, desde la brujería, el poder, la obsesión de una persona por una mujer o por un hombre. En fin, también retrata muy bien. Y la Celestina es esta mujer que nosotros lo vemos ahora, o una mujer, un hombre, esta que trata de ver quién se liga con quién, ¿no? O sea, trata de ver, se liga esta con aquella, en fin, ¿no? O que decimos, ve y dile, háblale de mí, ¿no? A esa persona. Entonces, esa es una Celestina, ¿no? Muy bien, entonces, esa sería la medieval. Y luego tenemos, en este caso, la literatura renacentista. Ujú. La literatura renacentista, como su nombre lo dice, pues obviamente se va a abocar a la época del Renacimiento. Recuerden que el Renacimiento va a ser esta época
que van a pasar la Edad Media, esta aparente oscuridad de la Edad Media va a convertirse en una gran luminiscencia, es decir, va a haber mucha luz en el arte, en la cultura, en la literatura, en todo. Es cuando surgen estos genios como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, en fin, ¿no? Entonces, con la literatura renacentista, lo que va a pasar es que también van a resurgir los griegos, ¿no? Las viejas estructuras griegas, por eso se llama Renacimiento, y entonces resurgen esas estructuras. Y el libro más interesante del Renacimiento es uno que se llama el de Cameron, ¿ah? Que de Boccaccio. Entonces, es un libro que retrata básicamente la historia de un pueblo que se tiene que encerrar por una pandemia como la que pasamos, que se encierra durante 40 días, 40 noches, y para pasar el tiempo se cuentan cuentos. Entonces, cada quien le toca un cuento a uno u otro. Entonces, pues son cuentos muy chistosos, algunos eróticos, algunos muy de chiste y todo. Entonces, pues sí, sí, es como la obra que retrata el espíritu humano liberado de esa prisión que era la religión, ¿no? Eso es muy importante. Está el cancionero, ajá, el cancionero, en este caso de Petrarca, que es un libro, más bien son poemas que se engarbolan en la tradición del humanismo renacentista, es decir, de poner al hombre en el centro de las cosas, no en poner ya a Dios en el centro de las cosas, sino ahora poner, en este caso, al hombre, ¿no? Y una de las obras máximas que se escriben en esta época, ajá, es El Príncipe, ajá, de Maquiavelo. ¿M? De Maquiavelo. Entonces, Maquiavelo en este libro del Príncipe lo que hace es básicamente retratar, ¿no? La cuestión de cómo se asume el poder, cómo se obtiene el poder y cómo conservarlo, ¿no? Y habla acerca de cómo es el ser humano, no cómo debe ser, sino cómo es el ser humano en todas sus expresiones, bajas y terribles, ¿no? Que pudiera tener. Entonces, es un libro que le escribe a un príncipe, en este caso, para que obtenga el poder, ¿no? ¿Y cuáles son los libros, en este caso, básicos, los que entran en esta literatura? Bueno, pues son dos, ¿no? Que es El Quijote, ajá, y en este caso, todos los libros o toda la literatura de Shakespeare, ¿no? Entonces, todo lo que el Quijote de Cervantes, ajá, Cervantes nada más escribió esta, ¿no? También tiene algunos otros pequeñas obras de teatro, pequeñitas en este caso, que son ahí un poco, se llaman entremeses, y son muy chistosas, pero su gran obra, pues es el ingenioso Hidalgo Quijote de la Mancha, es una obra enorme, que trata sobre este hombre que enloquece por leer tanta literatura de caballería y que en sus aventuras va retratando de alguna manera la época en que le toca vivir tan compleja, eh, tan nueva de expresiones humanas como enamorarse, ¿no? Y desenamorarse o engañar, en fin, todo ello, que antes en las obras no se ponía o no se trataba, ¿no? Y en Shakespeare, por ejemplo, toda su obra, desde Hamlet, ¿no? Hamlet, en este caso, la más famosa, ¿no? Romeo y Julieta, ¿no? Macbeth, ¿no? Sueño de una noche de verano, en fin. Lo que hace Shakespeare es agarrar, ir por algo que se llama universales, es decir, los espíritus universales, en este caso del ser humano. Cada una de sus obras, Hamlet, Romeo y Julieta, Macbeth, ¿no? Sueño de Noche de Verano, en fin, cualquier obra, trata una característica de la humanidad: la ambición, el poder, el miedo, el amor, la envidia, la lujuria, el odio, en fin, cada una de sus obras trata esto, que no importa en qué tiempo estemos hablando, siempre se da, ¿no? O sea, pueden estar en esta época y en 100 años va a seguir la gente odiando igual que odia ahora, y en fin, ¿no?
Entonces, por eso Shakespeare es tan importante para la literatura renacentista, ¿no? Después de la literatura renacentista hay una reforma religiosa o un contraataque de la religión y entonces surge el barroco, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? El barroco. Y el barroco más bien lo que trata es esta cuestión de hacer complejidad en la parte del contenido, pero también en de la forma. Es decir, la literatura barroca es compleja, ajá, es muy difícil. Ujú. En el fondo y la forma es su mayor fondo y forma son, en este caso, muy elevados, ¿m? Y se necesita tener una comprensión amplia tanto de la lengua como de las ideas para poder entender el barroco. Entonces, el barroco incluso se le considera como una de estas corrientes que fueron escritas más bien para una clase social, en este caso para la clase social pues más elevada, que se llama cultos o culterana, ¿no? Entonces, por ejemplo, de aquí del barroco tenemos, por ejemplo, a Sor Juana, ¿no? A Sor Juana, que tiene los poemas de Sor Juana Inés de la Cruz. Este año es muy importante porque a lo mejor esta es como una literata mexicana muy interesante. Sor Juana Inés de la Cruz es todo un ícono acá en México. Y ella escribe, en este caso, una obra de teatro que se llama Los empeños de una casa, casa, ¿ah? Y el divino Narciso y varios poemas, uno de ellos muy famoso, eso de hombres necios que acusáis a la mujer, y en fin, ¿no? Entonces, obviamente, Sor Juana es como la principal representante del barroco en México, ¿no? Es muy importante ella. Pero pues también están Góngora, en este caso está Lope de Vega, con Fuente Ovejuna, ¿no? Que también son obras de teatro muy complejas, ¿no? Entonces está Góngora, está Quevedo, ¿m? Y está Lope de Vega, ¿no? Entonces, estos escritores españoles, todos ellos hacen obras de teatro en verso y en versos barrocos, en ocasílabos y a veces en sonetos que son sumamente difíciles y entonces sus obras de teatro a veces son un poco, hay que verlas dos, tres veces para entenderlas, ¿no? Luego surge otro tipo de literatura que es la neoclásica. Ajá, aquí ya estamos hablando del siglo XVIII. Entonces, en la literatura neoclásica, ajá, aquí la neoclásica. ¿M? Entonces estamos hablando del siglo, en este caso, XVIII. Aquí. Es decir, estamos ya en la época de la Ilustración. Ujú. Y entonces, en esta época, la religión deja de ser importante para dar pie al mundo de lo racional. Es decir, ahora todo debe de ser racional y todo debe de ser, en este caso, estructurado para enseñar. Todo lo que se haga y se escriba debe de tener una forma eh, digamos, que se dicta desde la academia y la razón para, en este caso, para escribir, debe de ser la enseñanza, ¿no? O sea, nada está hecho para que, en este caso, se pueda presentar en teatro la gente que no lee o que no sabe leer y todo, y entonces puedan acceder al mundo de las ideas que quería la ilustración o los ilustrados, y que derivaron en la revolución, en este caso de independencia de los Estados Unidos o de independencia francesa, perdón, en la Revolución Francesa, que derivaron en esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta tiene mucha importancia y tenemos, por ejemplo, el máximo expresor o la expresión de esta fue Molière, ¿ah? Molière escribió mucho teatro, por ejemplo, el Tartufo, ajá, las preciosas ridículas, ¿m? Las preciosas ridículas y, por ejemplo, el Ávaro, ¿no? Que son
son obras, ajá, que uno se ríe mucho cuando las ve, pero cada una de estas tiene un mensaje social muy, muy interesante, ¿no? Es decir, ver cómo se comporta la aristocracia y algunas clases burguesas, cómo se comportan y cómo eran representadas en pueblos. Entonces, pues la gente reía mucho con ello, pero al mismo tiempo cobraba conciencia de clase, ¿no? También en este caso están, en este caso, uno de los escritores más interesantes, que es Jean Racine, ¿no? Y Jean Racine escribió una obra que se llama Fedra, ¿no? Que también es un poco del corte de los griegos, ajá, que habla acerca de estas relaciones entre las madres, los hijos y la distancia, ¿no? Que debe de haber entre ellos, como deben de recorrer el mundo por sí solos, ¿no? Y obviamente, pues, la obra que se considera la más neoclásica de época, pues es toda esta recopilación que se llama la Enciclopedia, ¿no? Que es, seguramente a ustedes ya no les tocó ver una enciclopedia, ajá, o, bueno, me imagino que sí, ¿no? Esta colección de libros, que ya no es muy común, bueno, ya muy pocas casas las tienen, y que trataban de resumir todo el conocimiento de la época en unos libros, ¿no? Entonces, estas serían. Y como contraparte de esto va a surgir la literatura romántica, ¿no? También en el siglo XIX. Entonces, ya en el siglo XIX, la primera mitad, la literatura romántica va a tratar de poner un énfasis sobre todo en la parte de la emoción. Ajá, o sea, ya pasaron las guerras, ya pasaron todo esto, entonces ahora viene la parte de las emociones. No nada más el amor, ¿eh? No nada más el amor, sino, o sea, todas las emociones. Entonces, por ejemplo, tenemos escritores como Goethe, ¿no? Que escribe el Fausto, que es una historia de amor, de un tipo que tiene que viajar al infierno para poder ver a su amada, ¿no? Un poco como Dante, pero en el siglo XIX. Por ejemplo, tenemos Los Miserables, ¿m? Los Miserables, en este caso de Víctor Hugo, ajá, que también es una historia terrible de un tipo que por robarse un pan es condenado a ser perseguido toda la vida. No tenemos a Ivanhoe, en este caso de Walter Scott, que es la obra máxima de los ingleses de esta época, que es un héroe que se va de la época medieval, que así como trata de recuperar las tierras de los romanos, en fin, todo ello, ¿no? Y pues tenemos todas estas obras que surgieron también como de miedo, como la de Drácula, ajá, Frankenstein, ¿no? Moby Dick, ¿no? Moby Dick. Entonces, son obras que van a nacer en esta época, también como en los monstruos, o las historias de Edgar Allan Poe, ¿no? Esta de El Cuervo, ¿no? De Allan Poe. Entonces, que por cierto, ya no sé si vieron esta serie que se llama Wednesday o Merlina, ¿sí la han visto? Que está en Netflix, que acaba de salir. ¿Cuál es la versión nueva, no? De este personaje Merlin. ¿Tú no la has visto, Andrea? ¿No la has visto, Ana? ¿Cuál, perdón? Esta de Merlina o Wednesday, que le Ah, llaman. sí, sí. Voy a la mitad. Ah, qué padre. Entonces, pues ya ves que están en la escuela de Alan Poe, ¿no? Ujú. En el nunca más que dice el cuervo, ¿no? Nunca más es la escuela. En fin, entonces todo eso nace ahí porque también estos poetas eran como sufridos, muy románticos, entonces iban a la oscuridad, sufrían por la amada o el amado, ¿no? Entonces el monstruo representa un poco esa oscuridad y esa soledad que tienen ahí, ¿no? Y luego vamos a tener, en este caso, después surge en la segunda mitad del siglo XIX, surge el realismo, ¿no? Entonces el realismo es más una crítica a la realidad, en este caso, que están viviendo de la revolución industrial y todos los cambios que hay con la revolución industrial, ¿no?
Entonces, que crecen ciudades, hay nuevos elementos, en fin. Entonces, ahí tenemos muchos libros, hay muchos escritores, por ejemplo, tenemos a el Rojo y Negro de Stendhal, en este caso, de Stendhal, tenemos en este caso la Comedia Humana de Balzac, ¿no? Comedia Humana de Balzac, que retratan mucho las costumbres, por ejemplo, francesas. Los más básicos son Guerra y Paz, en este caso de Tolstoy, ajá, o en este caso Crimen y Castigo, ujú, Crimen y Castigo de Dostoyevsky, ¿no? Que es sobre todo esa parte psicológica del héroe, ¿no? Que sufre porque cometió el asesinato y quiere que a quien culpan, ¿no? Charles Dickens, por ejemplo, esto ahora se pone muy de moda siempre Charles Dickens en esta época por un cuento que se llama Cuento de Navidad, donde los tres fantasmas del presente, pasado y futuro vienen a visitar a Scrooge, ¿no? Y entonces le demuestra, ¿no? Que debe ser mejor persona, en fin, ¿no? Y digamos, aquí una que les preguntan mucho es esta, ¿no? Los bandidos, ajá, del río Frío, ¿no? Bandidos del río Frío, en este caso de Manuel Paine. Entonces, esos son los escritores, en este caso, más importantes del realismo, en este caso, y tratan de reflejar mucho esta época así como oscura, ¿no? Muy allenda. Y ya para terminar, porque incluso ya no puedo con la voz aquí, ya casi no puedo hablar, es la época del modernismo. ¿Ah? El modernismo en este caso fue una contracorriente que se dio a finales ya del siglo XIX y a principios del siglo XX y que se va a dar sobre todo en América Latina. Ojo, esta es de América Latina, ¿no? Muy importante eso. O sea, esta no se da en Europa. Entonces, en América Latina surgen escritores que empiezan a retratar sobre todo las costumbres sociales, pero también los ámbitos, eh, en este caso, indígenas, eh, colonizados, de las clases bajas, en este caso, de América Latina que se acaba de independizar, ¿no? Entonces empiezan a mostrar mucho la naturaleza. Entonces, el principal escritor del modernismo, ojo, esto es muy importante, que tiene como bandera el color azul, ¿no? Y al cisne como bandera es en este caso Rubén Darío. ¿Sí? Rubén Darío, que es en este caso nicaragüense, ¿no? Aunque vivió aquí en México mucho tiempo, y mucha gente piensa que es mexicano, no, es nicaragüense, ¿no? Y tenemos, este sí es mexicano, que es Amado Nervo, ¿no? Este era muy sufrido, y Amado Nervo tiene un poema que se llama La Amada Inmóvil, ¿no? Este sí era muy sufrido, y uno de los más importantes es, en este caso, Ramón López Velarde, ¿no? Velarde, y él tiene un poema que es indispensable que se llama La Suave Patria, ¿no? Es un poema sobre México, uno de los más importantes, ¿no? Aquí, Ramón, aquí vamos a ponerle, pues fue esta, ¿no? Ramón López Velarde, La Suave Patria. Y tenemos pues al cubano, que es, digamos, es el que va a surgir más a la fama de todos ellos, que es José Martí. Ajá. Entonces, José Martí, pues hasta la fecha es como el escritor nacional en Cuba, ¿no? Y tiene este libro de cartas a mi madre, ¿no? Esto es muy importante. Muy bien, entonces esos serían los modernistas. Y luego ya en el siglo XX, ajá, en el siglo XX, la literatura, en este caso, se atomiza. ¿No? ¿Qué significa que se atomiza? Que simplemente la literatura se vuelve, no hay una sola corriente, ya hay muchas corrientes y entre ellas están las vanguardias. ¿No?
Y entonces las vanguardias son, en este caso, corrientes literarias y también pictóricas que experimentan mucho con la misma, con el mismo arte, pero también con el mismo concepto del arte, ¿no? Entonces, por ejemplo, está el dadaísmo, ajá, está el surrealismo, está el futurismo, ¿no? Está el estridentismo y todos estos ismos, ¿no? Estridentismo. Entonces son todos estos ismos que van a estar surgiendo entonces como parte de experimentaciones. Entonces, por ejemplo, aquí en el dadaísmo, por ejemplo, lo que tratan es un poco de la escritura automática, ¿no? Escribir automáticamente. En el surrealismo pues, son los sueños, ¿no? En el futurismo las rapidez. En el estridentismo es hacerla muy, el nombre lo dice, muy estridente, ¿no? Ser muy provocadores. Entonces, todos estos son las vanguardias. Y luego, ella en el signo, perdón, como los grandes personajes son los premios Nobel, ¿no? ¿Mm? Entonces, ¿cuál es el premio Nobel de Guatemala? Ana, el premio Nobel de Literatura que tienen ustedes. Eh, es Miguel Ángel, Asturias. Ajá, exactamente. Miguel Ángel Asturias, que es como es muy interesante, incluso su tumba allá en París se llevó una estela maya, ¿no? Allá. De México, por ejemplo, tenemos a Octavio Paz, ¿no? A Octavio Paz con el premio Nobel. De Chile, ajá, Chile también tiene sus premios Nobel aquí, que es Pablo Neruda, ¿no? Pablo Neruda tiene esto, y Colombia, ajá, ¿cuál es el de Colombia? Es muy famoso, ¿no? Es Gabriel García Márquez, ajá, bueno, Márquez aquí. Y luego tenemos de el Perú, ¿no? Que ahora es Perú, España, ¿no? Ya no sabemos de dónde es Vargas Llosa, ¿no? Mario Vargas Llosa. Entonces, obviamente tenemos estos escritores, pues son los premios Nobel de Latinoamérica, ¿no? Que tuvieron su principal, digamos, característica es que hicieron de la literatura, aquí Márquez, hicieron de la literatura americana que la dieron a conocer, ¿no? La dieron a conocer al mundo, no era muy conocida y estos escritores hacen que surja, ¿no? Que se conozca en todo el mundo. Muy bien. Bueno, pues entonces acabamos, perdón por la voz. Terminamos hoy con esta parte de literatura y nos vemos el próximo martes para continuar, ¿no? Que ya va a ser después del Día de la Virgen, entonces yo creo que ya la gente va a estar un poco más tranquila, ven que ya llega la Navidad y como que la gente se pone un poco más acelerada, ¿no? Bueno, nos vemos el martes, les mando tarea. De lo que les mandé hoy, tienen que traten de hacer los cuestionarios, el de español, y ahorita les voy a mandar uno de literatura también, ¿no? Si pueden hacer el uno y el dos, pues sería muy interesante que empiecen con esos. ¿Ok? Y cualquier duda y cualquier cosa, pues me mandan por el chat a ver si ya la otra semana ya estoy mejor aquí con la voz. Ana, yo creo que no me voy a quedar hoy contigo porque sí, ya no puedo con la garganta que ya me está doliendo muchísimo. No, sí está bien, si no se la va a ¿Sí? deshacer. Sí, no, Entonces, no sabes cómo está doliendo. Tengo bufanda y todo que me hace. Ok, nos vemos. Si puedo, mañana te mando mensaje, Ana, antes, ¿no? no, si no, cuando se mejore. Ok, Ujú. hecho. Te lo agradezco mucho, Ana. Y nos vemos, Andrea, y nos vemos aquí en Gracias, esta. A bye. ustedes, bye bye. Gracias, feliz tarde. Igual para ti.